Buenas noches, mi nombre es Ana Laura García González, estudiante de la licenciatura en optometría, quinto semestre. A continuación daré a conocer lo que se ha visto durante este semestre de la materia de farmacología. Estamos hablando de anestésicos locales, que es la procaína, la cocaína, la pantocaína, la lidocaína y la estobaína. Los anestésicos locales. Fármacos que se utilizan para modificar la respuesta quirúrgica en aquellas membranas sensibles a los estímulos eléctricos, es decir, en los axones, en las fibras nerviosas. Pasado su efecto, la recuperación de la función nerviosa es completa. Se utilizan con la finalidad de suprimir los impulsos nociceptivos, sea en los receptores sensitivos a lo largo de un nervio o tronco nervioso o en los ganglios, y tanto si la aferencia sensorial discurre por nervios aferentes somáticos como vegetativos. Anestesia local. Es un bloqueo en la conducción nerviosa de forma específica, temporal y irreversible, sin afectar la conciencia. A finales del siglo XIX se descubrió de manera casual el primer anestésico local, que es la cocaína. En 1860, Albert Niemann fue el primero en aislar este fármaco. Probó que producía adormecimiento en la lengua. Sigmund Freud estudió las acciones fisiológicas de la cocaína. Karl Kuller la introdujo en el ejercicio clínico en 1884 como anestésico tópico para operaciones oftalmológicas. Poco después, Hansen realizó su uso para la anestesia por infiltración y bloqueo de la conducción. La procaína introducida en 1905, fue el primer anestésico local sintético y es un minoéster. Ha sido sustituido por agentes nuevos y en la actualidad se le usa solo en baja potencia. La lentitud de su inicio de acción y la duración breve de esta. Esto se debe a eso, a que es breve y que su acción es muy lenta. Aunque su toxicidad es bastante baja, se hidroliza en vivo para generar ácido aminobenzoico, que inhibe la acción de las sulfamidas. Por tanto, no deben darse grandes dosis a pacientes que están tomando fármacos del grupo de las sulfamidas. La procaína. Presentación: solución inyectable, solución transparente e incolora. Duración de efectos de 20-60 minutos. Anestesia local en infiltración por dolor asociado a heridas, cirugías menores y o quemaduras. Anestesia espinal, en la médula espinal o columna vertebral al 2%. En general, la dosificación dependerá de la acción anestésica requerida, de la extensión de la zona a anestesiar. La dosis de la acción anestésica requerida es máxima en 24 horas. Esta anestesia por infiltración, inyección directamente en el tejido a anestesiar, dermis o tejido subcutáneo. Es de 1 gramo en adultos, usualmente. Anestesias por infiltración. Los mecanismos de acción es bloqueo total, bloquea tanto la iniciación como la conducción de los impulsos nerviosos mediante la disminución de la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones sodio y de esta manera la estabiliza reversiblemente. Dicha acción inhibe la fase de despolarización de la membrana neuronal, dando lugar a que el potencial de acción se propague
de manera insuficiente y al consiguiente bloqueo de la conducción. Su acción es rápida y de poca duración. El bloqueo afecta a todas las fibras del nervio en la siguiente secuencia automática sensorial y motor, con efectos que disminuyen en el orden inverso. La pérdida de la función nerviosa clínicamente es la siguiente: dolor, temperatura, tacto, propiocepción y tono muscular esquelético. Otras acciones, las acciones a nivel del sistema nervioso central pueden producir estimulación y o depresión de este. Las acciones sobre el sistema cardiovascular pueden producir depresión de la excitabilidad y la conducción cardíaca, con la mayoría de ellos vasodilatación periférica. La absorción sistémica de la procaína depende de la dosis, concentración, vía de administración, vascularidad local del tejido infiltrado y del grado de vasodilatación. Un vasoconstrictor, como la epinefrina, puede ser necesario para contrarrestar la vasodilatación producida por la procaína. Esta lenta velocidad de absorción prolonga la duración de acción y mantiene la hemostasia. La procaína en el plasma es rápidamente hidrolizada por la pseudocolinesterasa a ácido paminobenzoico, el PABA, y dimetilaminoetanol. Aproximadamente el 80% del ácido paraminozoico es excretado en la orina y el 2% de procaína se secreta sin cambios. El metabolismo de la procaína está alterado en pacientes con enfermedad hepática y renal, pero debido a la vida media extremadamente corta de la procaína, esto no es clínicamente significativo. Contraindicaciones. En caso de alergia a procaína, clorprocaína, tetracaína, benzocaína, ácido paraminobenzoico o parabenes. Debe evitarse la administración intravenosa, intraarterial, o intratecal. Accidental de procaína puede resultar en un paro cardíaco. Efectos secundarios y reacciones adversas. Anestésicos locales. Ahora es la cocaína. El mecanismo de acción de los anestésicos locales es bloquear en forma selectiva la generación y propagación del potencial de acción, el cual es una variación transitoria y cíclica del potencial de membrana. Los cambios de este producen una apertura progresiva de los canales de sodio, localizados en la membrana celular que se encuentra en reposo. Esto permite la entrada de los iones sodio del exterior al interior de las células, despolarizando la membrana. Después de unos milisegundos, los canales de sodio se vuelven inactivos y asumen una configuración que no permite mayor intercambio de sodio. A su vez, el incremento en la permeabilidad permite la salida masiva de potasio, y cuando la concentración de sodio y potasio se igualan, se produce la repolarización. El bloqueo depende del grosor y mielinización de la fibra nerviosa. Puede bloquearse selectivamente a las fibras tipo A, delta y C de dolor y temperatura, sin afectar a las fibras A alfa, motoras eferente, gruesas, la mielina. Así, el bloqueo neural progresa en el siguiente orden: bloqueo simpático con vasodilatación
sistémica y aumento de la temperatura cutánea, pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica, pérdida de la propiocepción, pérdida de la sensibilidad al tacto y la presión, al tacto, y la presión, parálisis motora, concentraciones clínicas relevantes. Algunos anestésicos locales como la lidocaína son capaces de inhibir también a los canales de calcio de las neuronas ganglionares. Esta acción puede contribuir significativamente al logro de la anestesia espinal. Tipos básicos de anestésicos locales: benzoicos, cocaína, piperocaína, paraminobenzoicos, tetracaína, procaína, butacaína, cloroprocaína, metaminobenzoicos, ciclometicaína, amidas, silidinas, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, levobupivacaína, ropivacaína, toluidocaidinas, prilocaína, quilidinas, dibucaína. La cocaína, sus propiedades químicas: éster de ácido benzoico y de la metilegonina. Está presente de modo abundante en las hojas de la coca. La egonina es la base alcohólica amínica estrechamente relacionada con la atropina. Halcón amínico de la atropina tiene la misma estructura básica que los anestésicos locales sintéticos. Acciones farmacológicas y preparado. Las acciones clínicamente deseables de la cocaína son bloqueo de los impulsos nerviosos a causa de sus propiedades anestésicas locales y vasoconstricción local consecutiva a inhibición de la recaptación de noradrenalina. Han disminuido de manera sostenida las aplicaciones clínicas de la cocaína, su toxicidad y potencial del abuso. Su alta toxicidad se debe al bloqueo de la captación de catecolaminas en los sistemas nerviosos, tanto central como periférico. Sus propiedades eufóricas se deben primordialmente a la inhibición de la captación de catecolaminas, en particular la dopamina, en el sistema nervioso central. Otros anestésicos locales no bloquean la captación de noradrenalina ni producen sensibilización a las catecolaminas, vasoconstricción o midriasis, fenómenos característicos de la cocaína. En la actualidad la cocaína se utiliza sobre todo para producir anestesia tópica de las vías respiratorias superiores, sitio en el que sus propiedades vasoconstrictoras y anestésica local combinadas ofrecen anestesia y enjuntamiento de la mucosa. El clorhidrato de la cocaína se usa en solución en concentraciones de 1 a 4 o 10% para aplicación tópica. Para la mayor parte de las aplicaciones se prefiere el preparado de 1 o 4% con el fin de reducir la toxicidad por su potencial de abuso. La cocaína se encuentra en la lista de la United States Drug Enforcement Agency fármacos del tipo 2. El mecanismo de acción de la cocaína tiene dos mecanismos farmacológicos diferentes sobre el sistema nervioso. Uno es la disminución de la permeabilidad al sodio de los nervios y la otra es la potenciación de las catecolaminas. La capacidad de la cocaína para disminuir la permeabilidad de la membrana de los nervios al sodio
es compartida por otros anestésicos locales. Esta acción disminuye la tasa de despolarización de la membrana, aumentando así el umbral de excitabilidad eléctrica y bloqueando efectivamente la conducción nerviosa. Es necesaria la penetración directa de la membrana del nervio para la anestesia eficaz, lo que se logra mediante la aplicación de la cocaína en la zona a anestesiar. Si la disminución de la permeabilidad al sodio de los nervios explica la acción terapéutica de la cocaína, la potenciación de las catecolaminas explica los efectos indeseables de la cocaína. Otros anestésicos locales no poseen esta capacidad para inhibir la recaptación de catecolaminas. La farmacocinética se absorbe bien en todas las membranas mucosas, especialmente de tejido dañado o inflamado, aunque la vasoconstricción tópica puede limitar la tasa de absorción. La absorción sistémica significativa se produce normalmente cuando se utiliza para la anestesia tópica. El comienzo de la acción se produce en 1 minuto y el efecto máximo tiene lugar a los 5 minutos. La duración de la acción es aproximadamente de 30 minutos. La distribución de la cocaína no es bien conocida, pero cuando se usa por vía intranasal, cruza rápidamente la barrera hematoencefálica y la placenta. La cocaína se excreta en la leche materna. La cocaína es desmetilada en el hígado y es hidrolizada por esterasas de suero. El metabolito hepático norcocaína tiene algo de actividad anestésica local. La excreción es principalmente renal, con un semivida de 1 a 5 horas. Entre 10 y 20% de la cocaína se excreta sin cambios en la orina. La pantocaína y la tetracaína son sinónimos a metocaína clorhidrato, la tetracaína clorhidrato, la desicaína clorhidrato, la butetamol. Este medicamento es un aminoéster de larga acción. Es mucho más potente y de acción más prolongada que la procaína. La tetracaína puede mostrar toxicidad sistémica aumentada porque se metaboliza con mayor lentitud que los otros ésteres. Anestésico local es de uso frecuente. En la actualidad se usa extensamente para la anestesia raquídea. Cuando se requiere un fármaco de acción prolongada, la tetracaína se incorpora también en diversos preparados anestésicos tópicos. Con la aparición de bupivacaína, es raro que hoy se utilice la tetracaína para los bloqueos nerviosos periféricos debido a las dosis grandes que suelen requerirse, su inicio de acción lento y su potencial de toxicidad. La pantocaína hay en presentación de pomada y gel a 10 y a 75% de solución al 1%. Propiedades y usos. Se trata de un anestésico local potente derivado del ácido paraminobenzoico, el PABA, utilizado en anestesia ocular, anestesia tópica, anestesia superficial de mucosa nasal y garganta. Anestesia espinal, anestesia perineal, bloqueo espinal bajo, anestesia del perineo y de las extremidades inferiores, anestesia espinal superior. Y también se ha empleado por vía tópica bucal. Debido a su toxicidad sistémica, no se utiliza para otras técnicas anestésicas locales. Generalmente se emplea la forma clorhidrato en soluciones, cremas y aerosoles y comprimidos para la boca, y la forma base en geles, pomadas y ungüentos. Posología. Pomada y gel
lubricante y anestésico de superficie para sondajes en general, citoscopias, uretoscopias, etc. En niños de un mes, mayor de un mes, uso uretral. Se utilizará una dosis individualizada según la superficie que se debe anestesiar y a criterio facultativo. Mecanismos de acción. Actúa inhibiendo la propagación de las potencias de acción en las fibras nerviosas. Al bloquear la entrada de sodio en la membrana neuronal, en respuesta a la despolarización nerviosa. Además, la tetracaína tiene un efecto vasodilatador, lo que podría causar eritema localizado, aunque es raro. Farmacocinética. Absorción sistémica completa. La velocidad de absorción depende del lugar y la vía de administración, sobre todo de la vascularización o velocidad del flujo sanguíneo en lugar de la inyección. De la dosis total administrada, volumen y de las características físicas tales como grado de unión a proteínas y solubilidad en lípidos, del clorhidrato de tetracaína y si se utilizan o no simultáneamente vasoconstrictores, tiene inicio de acción lento pero una duración prolongada del efecto. Es de 8 a 10 veces más potente que la procaína. O sea que esta sí es muy fuerte. Modo de administración en pomada y gel. Uso uretral. La forma de administración se adaptará según la técnica a realizar, ya sea sondajes o endoscopías. Para uso urológico, se aplicará la pomada en la sonda y o uretra previamente a su introducción. Solución se puede atomizar o aplicar directamente sobre la zona afectada o utilizando un aplicador apropiado. Gotas. Instalación directa en el globo ocular. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a la tetracaína, otros anestésicos locales tipo éster, a pava y a parabenos, áreas traumatizadas, inflamadas o muy vascularizadas en tratamiento con sulfonamidas, niños menores a un mes o prematuros debido a la falta de madurez del sistema enzimático que metaboliza los anestésicos locales de tipo éster, concomitante con otros productos de aplicación tópica. Advertencias y precauciones. Niños muy jóvenes, ancianos con enfermedad aguda o debilitados, más sensibles a la toxicidad sistémica inducida por los anestésicos locales, riesgo de metahemoglobinemia mayor en pacientes con metahemoglobinemia congénita o idiopática. Ototoxicidad. No aplicar en el oído medio a utilizar en procedimientos que pudiesen implicar la penetración al oído medio. De reacciones de hipersensibilidad al ser su exposición repetida. Debería realizarse un especial control médico durante el parto y el alumbramiento, así como en individuos con epilepsia, bloqueo cardíaco, bradicardia o shock grave, o cuando se suponga que debido al lugar de aplicación o a la utilización de dosificaciones elevadas pudiera producirse concentraciones plasmáticas altas. No es aconsejable su aplicación sobre áreas inflamadas o infectadas. En el embarazo no tiene información específica sobre la seguridad en el embarazo, por lo que debe usarse con precaución. En la lactancia se desconoce si la tetracaína se excreta a través de la leche humana, sin embargo es rápidamente metabolizada después de su absorción en el plasma, debido a que muchas sustancias son excretadas
En la leche humana se debe tomar precaución cuando se suministra tetracaína hidrocloruro durante la lactancia. La lidocaína, una aminoetilamida, es el prototipo de anestésico local amídico y en preparados comerciales un pH de 5 a 6 sin adrenalina. Acciones farmacológicas. La lidocaína produce una anestesia más rápida, más intensa, de mayor duración y más extensa que una concentración igual de procaína. Es una elección alternativa en el caso de individuos sensibles a los anestésicos locales de tipo estérico. La absorción, la biotransformación y la excreción. La lidocaína se absorbe con rapidez después de su administración parenteral y desde el tubo digestivo y vías respiratorias aunque es eficaz cuando se utiliza sin algún vasoconstrictor, en presencia de adrenalina disminuyen su velocidad de absorción y su toxicidad y suele prolongarse su acción. Además de preparaciones para inyección, se dispone de un sistema de aporte del fármaco sin aguja, un iontoforético para una solución de lidocaína y adrenalina. Este sistema por lo general se utiliza para procedimientos dermatológicos y proporciona anestesia a una profundidad de hasta 10 milímetros. Se utiliza un parche transdérmico de lidocaína, el Lidoderm, para aliviar el dolor que surge con la neuralgia herpética. La combinación de lidocaína, el 2.59% y prilocaína, el 2.5%, es un apósito oclusivo, disco anestésico se utiliza como anestesio antes de venopunción, obtención de un injerto de piel e infiltración de anestésicos en genitales. La lidocaína se desalquila en el hígado por acción del CYP hasta silidida de menoetilglicina y silidida de glicina, que se pueden metabolizar aún más hasta menoetilglicina y silidida. Tanto la silidida de menoetilglicina como silidida de glicina conservan la actividad anestésica local. En el ser humano cerca del 75% de la silidida se excreta por la orina, como el metabolito ulterior 4-hidroxi-2,6-dimetilanina. La toxicidad. Los efectos adversos de la lidocaína que se observan al incrementar la dosis consiste en somnolencia, zumbidos, digeusia, mareos y fasciculaciones. Conforme se incremente la dosis, sobrevendrán convulsiones, coma y depresión respiratoria con paro. Suele producirse depresión cardiovascular de importancia clínica en concentraciones séricas de lidocaína que producen efectos notables en el sistema nervioso central. Los metabolismos de silidida, de menoeglicina y silidida y glicina pueden contribuir a la producción de algunos de estos efectos adversos. Aplicaciones clínicas. La lidocaína tiene una gran amplitud de aplicaciones clínicas como anestésico local, útil en casi cualquier aplicación en la que se necesite un anestésico local de duración intermedia. Se utiliza también como antiarrítmico. La estobaina. Clorhidrato de dimetilamina, benzol, pentanol. Ernest Fournier introdujo la estobaina en 1904
de menos toxicidad y mayor potencia que la cocaína. Más fuerte. Se emplea como esta para la anestesia local, principalmente en la oftalmología y para la raquianestesia y las afecciones de la boca, garganta y nariz. Tiene acción vasodilatadora, se emplean soluciones hasta 1% y se puede inyectar muchos centímetros cúbicos. Mecanismos de acción: actúa sobre los nervios sensitivos aferentes y por afinidad de la sal anestésica a la sustancia lipoidea del nervio, produciendo una reacción químico-fisiológica. Produce también un bloqueo e interrupción sobre los impulsos vasoconstrictores de las vísceras abdominales, produciéndose una verdadera creciente de la circulación sanguínea a dichas vísceras y a expensas de otros órganos, especialmente del cerebro, siendo la resultante una baja marcada de la presión sanguínea y síntomas de anemia cerebral. Los sedantes hipnóticos, el fenobarbital. Ahora vamos a hablar de sedantes. El fenobarbital, el secubarbital, el etanol, el hidrato de cloral. Este medicamento que calma la ansiedad y la tensión nerviosa, alivia el dolor y ayuda a conciliar el sueño. Disculpa. Cuando se padece insomnio, el sujeto se siente tranquilo, su respiración y sus reflejos son más lentos, la ansiedad y el nerviosismo se ven disminuidos. Existen muchos tipos de sedantes. Los que se utilizan con más frecuencia son los antidepresivos, los ansiolíticos y los hipnóticos. Algunos pueden crear dependencia física y o psicológica en dosis altas. Puede causar un coma y la muerte. Los sedantes son drogas de prescripción médica que provocan sueño o calma. Están clasificados como depresores del sistema nervioso central. El alcohol, los tranquilizantes, los opiáceos como la heroína y el oxycontin y las benzodiazepinas son también tipos de depresores del sistema nervioso central. Un hipnótico es un fármaco que desencadena el sueño. En lenguaje corriente se denomina somníferos. Diversas moléculas tienen efectos hipnóticos como los barbitúricos, que actualmente se utilizan poco. Los más usados hoy en día son las benzodiazepinas o moléculas similares a las benzodiazepinas. Diferencia con los sedantes. Aunque la mayoría de los sedantes tienen efectos hipnóticos que promueven el sueño, no son lo mismo. Un sedante es una sustancia que sirve para tranquilizar a la persona y controlar su actividad motora. El fenobarbital se usa para controlar las convulsiones. También se usa para aliviar la ansiedad, para prevenir los síntomas de abstinencia en las personas que son dependientes, adictas a este medicamento y otro medicamento barbitúrico y que van a dejar de tomar este medicamento. El fenobarbital pertenece a una clase de medicamentos llamados barbitúricos. Actúa haciendo más lenta la actividad del cerebro. Las contraindicaciones son la hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. También está contraindicado en insuficiencia hepática, al igual que los barbitúricos. La insuficiencia respiratoria, ya que puede aumentar la gravedad de este problema. Al igual que los barbitúricos, el fenobarbital aumenta la síntesis de porfirina, por lo que está contraindicado en los pacientes con porfiria intermitente aguda o porfiria variegata. No debe administrarse durante el embarazo o la lactancia. Las precauciones generales: su uso prolongado puede provocar hábito y dependencia física o psíquica. Vamos a ver ahora lo que son los
anticoagulantes, corticosteroides, grisefulvina, la doxiciclina, fenitoína, valproato, ácido valproico, depresores del sistema nervioso central, los inhibidores de la monoaminoxidasa, el estradiol, estrona, progesterona y otras hormonas esteroides. El secobarbital o seconal es un medicamento perteneciente a la clase de los barbitúricos. El secobarbital deprime la actividad cerebral. Su acción inhibitoria sobre el sistema nervioso es generalizada. Indicaciones: secobarbital se indica para tratamiento de la epilepsia, tratamiento temporal de insomnio. Se usa como medicación previgente para producir la anestesia y ansiolisis en procedimientos quirúrgicos, diagnósticos o terapéuticos cortos que son mínimamente dolorosos, acción terapéutica, hipnosedantes y anticonvulsionantes. Las contraindicaciones son porfiria, enfermedades del hígado, enfermedades de riñón, enfermedades respiratorias severas como asma severa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, el historial de la adicción al alcohol o las drogas. El uso crónico de secobarbital se correlaciona con el desarrollo de tolerancia y dependencia. Malísimo este secobarbital. El hidrato de cloral se forma por la adición de una molécula de agua al grupo carbonilo del cloral. Además de su administración como hipnótico, su uso para producir sedación en niños que se sujetarán a procedimientos diagnósticos dentales o muy molestos. El hidrato de cloral se reduce con rapidez hasta el compuesto activo tricloroetanol, ante todo por acción de la deshidrogenasa del alcohol del hígado. No se encuentran en cantidades importantes de hidrato de cloral en la sangre después de su administración oral. Por tanto, sus efectos farmacológicos son causados con toda probabilidad por el tricloroetanol. De hecho, este último compuesto puede ejercer efectos de tipo de los causados por los barbitúricos en los canales de los receptores GABA in vitro. El tricloroetanol se conjuga principalmente con ácido glucurónico y el producto se excreta sobre todo por la orina. Es irritante para piel y mucosas. Ese efecto irritante se debe a su sabor desagradable, el malestar epigástrico y reacciones ocasionales de náuseas y vómito, fenómenos que tienden a ocurrir con mayor probabilidad cuando el medicamento se encuentra diluido de manera insuficiente o cuando se ingiere teniendo el estómago vacío. Entre los efectos adversos en el sistema nervioso central están aturdimiento, malestar, ataxia y pesadillas. Rara vez los pacientes manifiestan reacciones idiosincrásicas al hidrato de cloral y pueden volverse desorientados e incoherentes y manifestar comportamiento paranoide. La intoxicación aguda con hidrato de cloral puede causar ictericia. Los individuos que ingieren de manera prolongada esta sustancia pueden manifestar intoxicación aguda repentina, que en ocasiones es letal. Esta situación es resultado de sobredosis o de falla del mecanismo de desintoxicación a causa de lesión hepática. Puede haber también lesión del
parenquima renal. La abstinencia repentina del uso habitual del hidrato de cloruro puede ocasionar delirio y convulsiones, y con gran frecuencia la muerte, cuando no se aplica el tratamiento. Cuando no se aplica tratamiento. El etanol, pues es el alcohol, ¿verdad?, que todos conocemos. Es depresor del sistema nervioso central. Y los adultos los consiguen fácilmente. Aunque lamentablemente ahorita también ya los jóvenes lo consiguen rápidamente. Su uso es legal y aceptado en muchas sociedades y su abuso se ha transformado en un problema social. Las propiedades farmacológicas importantes del alcohol incluyen efectos en las vías gastrointestinales, aparato cardiovascular y sistema nervioso central, influencia en cuadros patológicos y también en el desarrollo prenatal. El etanol perturba el no equilibrio entre las influencias excitadoras e inhibidoras en el encéfalo y origina desinhibición, ataxia y sedación. Después de utilizar el etanol por largo tiempo surge tolerancia y la dependencia física se manifiesta cuando la persona deja de ingerir alcohol, la abstinencia. Según la historia, los árabes crearon la destilación alrededor de hace 800 años, en el año 800 antes de Cristo. Y la palabra alcohol se deriva del árabe para algo leve. Los alquimistas de la Edad Media estuvieron cautivos por el espíritu invisible que se destilaba a partir del vino y creían que era un remedio para casi todas las enfermedades. El término whisky se deriva del gaélico para agua de vida, y el alcohol se convirtió en el principal ingrediente de tónicos y elixires ampliamente comercializadas. Hasta la fecha el whisky se utiliza para los que usan la medicina alternativa, que son los chochitos. A los mentados chochitos se les pone el whisky. Propiedades de farmacológicas, absorción y distribución y metabolismo. Después de ingerido, el etanol se absorbe rápido en el torrente sanguíneo, después del estómago y el intestino delgado, y se distribuye en el agua corporal total de 0.5 a 0.7 litros por kilogramo de peso. 30 minutos aproximadamente de ingerir etanol con el estómago vacío surgen niveles sanguíneos máximos. La absorción acaece con mayor rapidez desde el intestino delgado que desde el estómago. El etanol es metabolizado en gran medida por oxidación seriada en el hígado. En primer lugar, acetaldehído por acción de ADH, y después hasta generar ácido acético por acción de deshidrogenasa de aldehído. Efectos del etanol en órganos y funciones. El sistema nervioso central. Innumerables personas consideran que las bebidas alcohólicas son estimulantes, pero el etanol básicamente es un depresor del sistema nervioso central. La ingestión en cantidades moderadas de etanol, al igual que la de otros depresores como barbitúricos y benzodiazepinas, pueden causar reacciones contra ansiedad y producir desinhibición y del comportamiento con una amplia gama de dosis. Los signos individuales de intoxicación varían desde afecto expansivo y vivaz hasta variaciones del estado del ánimo y arrebatos emocionales no controlados que pueden tener componentes violentos. Cuando hay intoxicación más grave, acontece deterioro general de la función del sistema nervioso central y por último prevalece un estado de anestesia general. De cualquier modo, hay poco margen entre las acciones anestésicas y los efectos letales, por lo general originados por depresión respiratoria.
Pues bueno, este etanol es muy malo también. Apoplejía. Los estudios clínicos indican que una incidencia más alta de lo normal de la apoplejía de origen hemorrágico e isquémico en personas que consumen más de 40 a 60 grados de alcohol al día. El tubo digestivo y el esófago. El alcohol suele ser el factor causal primario o uno de múltiples factores causales vinculados con disfunción esofágica. El etanol también se relaciona con la aparición del reflujo esofágico, esófago de Barrett, rotura traumática del esófago, desgarres de Mallory-Weiss y cáncer esofágico. Fármacos antipsicóticos, la fenotiazina, la cloropromacina, la tioridaxina, la trifoperacina, la fluorenacina, fenotiazina. Empezaremos. ¿Qué es? La fenotiazina se usa para tratar enfermedades nerviosas, mentales y emocionales. Algunos también se usan para controlar la ansiedad o agitación en ciertos pacientes, las náuseas y vómitos muy fuertes, el hipo muy fuerte y el dolor moderado a muy fuerte. La clorpromacina también se usa en el tratamiento de ciertos tipos de porfiria. Estos medicamentos también se pueden usar para otras condiciones según lo determine su médico. Efectos secundarios. Las convulsiones, latidos rápidos o irregulares, la fiebre alta, la presión alta o baja, el aumento de sudor, pérdida de control de la vejiga, rigidez de los músculos, la respiración difícil, piel inusualmente pálida y cansancio inusual. Lo más común es la visión borrosa o dificultad para ver de noche, desmayo, incapacidad para mover los ojos, chasquido o fruncido de los labios, pérdida del equilibrio, cara tipo máscara, espasmos de los músculos de la cara, cuello o espalda, inflado de las mejillas, inquietud de arrastre de los pies al caminar o brazos y piernas rígidas, temblor de las manos, problemas al hablar o al tragar, movimientos incontrolados de masticación o de la lengua, movimientos incontrolados o debilidad de los brazos o piernas. Indicaciones terapéuticas. Las fenotiazinas pueden utilizarse en casos psicóticos como principalmente en estados esquizofrénicos, psicosis tóxica, psicosis maníaco-depresiva, demencias, estados de agitación. El metabolismo. Se metabolizan principalmente en el hígado por reacciones de oxidación microsomal y conjugación con ácidos glucurónicos. Algunas otras fenotiazinas llevan a cabo reacciones de sulfosidación, hidroxidación, de alquilación y glucuronidación por la isoenzima del citocromo. Fenotiazina son sustancias liposolubles, por lo que tienen un elevado volumen de distribución y por lo mismo esta distribución es rápida. El meprobamato. La introducción clínica del meprobamato en 1955 abrió una nueva puerta en el abordaje farmacológico de los trastornos de ansiedad. En el presente trabajo se describe el proceso de descubrimiento del meprobamato, beneficiado en parte del azar científico, y se analizan las dificultades de su introducción clínica debido al gran peso de las teorías psicoanalíticas de la época. ¿Qué es el meprobamato? Es un medicamento perteneciente al grupo de los
psicofármacos, específicamente de los ansiolíticos, químicamente derivado de los carbonatos y considerado un depresor del sistema nervioso central, con propiedades semejantes a los barbitúricos. Su mecanismo de acción no se encuentra esclarecido por completo. Aparentemente actúa en múltiples sitios del sistema nervioso central, incluso el hipotálamo, tálamo y sistema límbico. Es un depresor de la médula espinal e inhibe los reflejos multineuronales, lo que contribuye a su acción como relajante muscular. Sus efectos sedantes aparecen en menos de una hora luego de la administración y las concentraciones plasmáticas se asocian a coma profundo y son potencialmente letales. Se distribuye ampliamente en todo el organismo, incluso en la leche materna. Atraviesa la placenta. La unión a proteínas plasmáticas es aproximadamente al 20%. Se metaboliza rápido en el hígado hacia los metabolitos inactivos. Las contraindicaciones. En embarazadas, mujeres que están lactando, personas menores de 18 años, evitar la toma. Insuficiencia respiratoria aguda, depresión respiratoria, porfiria aguda internamente, adulto mayor, ajuste a dosis. La benzodiazepinas, ¿qué es? Son fármacos que actúan potenciando un mecanismo de inhibición natural del cerebro que proporciona alivio ante una excesiva activación. Sin embargo, su uso prolongado produce dependencia y a largo plazo podrían aumentar el riesgo de demencia y mortalidad. Voy a ir un poquito más rápido porque todavía me falta demasiado y ya se está terminando el tiempo. Narcóticos y sus derivados. Desde la antigüedad el hombre ha tratado de identificar y de emplear sustancias que le permitan curar y prevenir sus dolencias. En un principio se emplearon productos naturales y se llegó al aislamiento de sustancias activas. Posteriormente se logró alcanzar la síntesis artificial de muchas de ellas e incluso se generaron compuestos mejorados con respecto a su actividad terapéutica.